Señor, habla mi vida a través de tu palabra. Bueno, habla mi vida, Dios, habla mi vida. Bueno, donde caiga el dedo, ahí es. Arrojando las piezas de plata en el templo, salió, fue y se ahorcó. ¿Cuántos, bueno, me incluyo, no en algún momento de su vida leyeron la Biblia de esa manera? Quizás no donde el dedito marcara, pero sí tomaron su Biblia y dijeron, bueno, Dios, este versículo o este capítulo voy a leer el día de hoy. El día de hoy quiero darte 9 consejos para poder leer la palabra de Dios. Este es un video que me habían pedido hace mucho tiempo acá en el canal, así que me siento muy contenta por poder traérselos. Y sin nada más que decir, yo soy Liz Garay. Si sos nuevo por acá, te invito a que te puedas suscribir y comencemos con estos consejos. Salmos 119, versículo 105 dice así: Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios es nuestra guía. Si nosotros queremos conocer cuál es la voluntad de Dios, entonces vamos a la palabra de Dios. En muchas ocasiones puede tornarse aburrido para muchos leer la Biblia, quizás porque no la están leyendo de una manera correcta, porque la leen al azar, porque no entienden, porque a veces se les hace muy difícil quizás entenderla, porque no comprenden el contexto y porque no han pedido la ayuda del Espíritu Santo para que sea Él el que les guíe. Por eso el primer paso es la oración. Pídele a Dios que te guíe durante la lectura de su palabra, que sea Dios a través de su Espíritu Santo dándote revelación. Y el segundo consejo que te quiero dar: lee una Biblia sin comentarios. En primera instancia, lee una Biblia que no sea interpretada por otra persona. O sea, Dios desea hablarte a vos a través de su Espíritu. Por eso es muy importante que el primer paso para poder comenzar la lectura de la palabra es que ores pidiendo guía del Espíritu Santo para que sea Él el que te revele. También te recomiendo que utilices una versión de la Biblia que sea mucho más fácil de interpretar porque tiene un lenguaje más actual. Yo actualmente estoy leyendo la Reina Valera 1960, es con la que yo cuento, pero te recomiendo mucho la nueva versión internacional. Esa yo la leo en una aplicación que te puedes descargar en tu celular. Les voy a dejar por acá o por acá el logo de esa aplicación y en la parte de abajo el link para que ustedes puedan ir y la puedan descargar. Es una aplicación completamente gratuita. Ahí van a encontrar más versiones de la Biblia, no solamente la NBI, también la pueden traducir a diferentes idiomas. En ocasiones hay versículos que en una versión no lo podemos comprender. A veces en la Reina Valera, al ser una traducción bastante literal, cuesta comprenderla. En el caso de la nueva versión internacional, para el Antiguo Testamento es mucho más fácil la comprensión cuando da narraciones por la manera del tipo de lenguaje que utiliza. Así es que se las recomiendo muchísimo. Si vos te estás preguntando ¿y por qué libro puedo comenzar? Yo te recomiendo que empeces por el Evangelio de Juan. Este cuenta con 21 capítulos, puedes ir leyendo 3 capítulos diariamente. De esa manera le encontrarás sentido, porque recordad que es muy importante que conozcas el contexto para poder comprender qué estaba sucediendo en ese momento y entonces qué estaba queriendo decir el autor, y no solo leer con nuestro pensamiento cultural o con nuestros paradigmas, sino comprenderlo verdaderamente con lo que estaba sucediendo en ese momento, para qué pueblo era, quién lo estaba escribiendo y qué estaba sucediendo en ese momento. El cuarto consejo es tiempo y concentración. Tómate un tiempo específico para la lectura de la palabra de Dios. Haz de tu tiempo de la lectura de la palabra de Dios una prioridad. Toma un tiempo en el que nadie te interrumpa, en el que nadie te moleste. Desconéctate de las redes sociales si es posible. Apaga tu celular. Y el siguiente consejo es que tengas una libreta o un cuaderno de apuntes.
en el que puedas tomar notas sobre lo que Dios habla a tu vida, mandamientos, promesas, versículos de la Biblia que no comprendes. Y aquí viene el siguiente consejo: memorizar. Que anotes también un versículo de la Biblia que vos has decidido memorizar. Trata de memorizar un versículo diario si es posible, o puedes memorizar uno semanalmente, pero que tomes nota de este versículo. Recordá que la palabra de Dios es una armadura cuando viene la tentación o cuando una persona necesita palabras de aliento. Por eso es muy importante que nosotros memoricemos la palabra de Dios. El siguiente consejo es el de leer libros que te guíen a la interpretación de la Biblia, libros que te expliquen cómo interpretar la palabra de Dios. Como muchos de ustedes saben, he estado estudiando teología en la universidad y me recomendaron dos libros buenísimos. Uno es La lectura eficaz de la Biblia y el otro son Principios hermenéuticos. Les voy a dejar por acá las portadas de los libros para que ustedes los puedan buscar. Son libros de 200, 300 páginas, libros bastante cortos. En el caso de La lectura eficaz de la Biblia, fue un libro que me lo devoré rapidísimo. Este te explica cómo interpretar la Biblia, pero según los libros. Libros históricos, libros poéticos, los evangelios, cómo interpretar los salmos. Los libros como Apocalipsis, buenísimo, se los recomiendo bastante. Y el de los principios hermenéuticos está un poco más ligado a las figuras literarias, para poder reconocer cuando es una metáfora, cuando es una alegoría, cuando es una fábula. Recordemos también que Jesús hablaba en parábolas, entonces cómo interpretar las parábolas. Son dos libros que se los recomiendo demasiado, así que ese es el otro consejo que les quiero dar: leer libros que les ayuden a poder interpretar de una mejor manera la palabra de Dios. Y el otro consejo es hacerse la pregunta: ¿cómo aplicarlo? De nada sirve poder interpretar muy bien la Biblia, conocer el contexto histórico, haberme leído desde el capítulo 1 al capítulo 21 del Evangelio de Juan, si en realidad no me he hecho la pregunta de cómo puedo aplicar esto a mi vida. Si la palabra de Dios no me está transformando, si no estoy disponiendo mi corazón. Por eso es importante que te tomes tu tiempo. Pensá cómo se relacionan tus actitudes, tus acciones con lo que estás leyendo. Cómo aplicarlo a tu contexto actual. Si hay algo que debemos cambiar, lo cambiamos. Si hay algo que debemos obedecer, lo obedecemos. Juan 13:17 dice: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Si sabemos que estamos teniendo actitudes, si estamos teniendo acciones que debemos de cambiar, debemos de hacerlo. La palabra de Dios es para obedecerla y no solo para conocerla. De nada nos sirve conocer la palabra de Dios, de nada nos sirve memorizar versículos de la Biblia si la palabra de Dios no está transformando nuestro interior, si no la estamos viviendo día con día. Porque ese es el propósito de leer la palabra de Dios, no solo conocer, no solo memorizarme un versículo, no solo saber qué sucedió, sino que esta impacte mi vida y que yo la pueda vivir día con día. Josué 1:8 dice de la siguiente manera: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. De nada sirve conocer la palabra de Dios si no la vivimos todos los días, si no es parte de nuestra vida, si no hacemos la palabra de Dios parte de nosotros. De nada sirve conocer la palabra de Dios si no la llevo a la práctica. El día de hoy yo quiero invitarte a que tomes un tiempo diario para que leas la palabra de Dios, y no solo en la congregación, no solo los domingos en la iglesia, sino que sea un hábito diario en tu vida, que puedas tener pasión, que puedas memorizar versículos, porque de esta manera vas a conocer la voluntad de Dios para tu vida, y como dice Josué 1:8, todo te va a salir bien porque vas a vivir conforme a la voluntad de Dios. Así es que espero que puedas poner en práctica
estos consejos. Como siempre, les mando un beso enorme, muchas bendiciones. Yo soy Liz Garay y nos vemos la próxima semana. Tengo la esponja todavía, ya ni tengo la esponja. Yo creo que usted no está grabando bien. Ay, Diosito Padre, ojalá que grabe bien. Y el siguiente consejo